oportunidad con esta clase sobre los tipos de diagnóstico en neuropsicología. Soy el doctor Rodolfo López y estamos en la oficina de la coordinación del diplomado en posgrado de la UNSA. Ahora en pantalla deben estar viendo la primera lámina que tiene el título de la presentación. Vamos a calcular el tiempo que hemos acordado y vamos a empezar por una definición del diagnóstico. Aquí está. Se puede definir entonces como el acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos. Esta definición sale del diccionario de la Real Academia Española. Bueno, entendemos que una enfermedad entonces es lo que define su diagnóstico, es algo que altera la salud, y entonces podría ser más exacto definir diagnóstico como el acto de encontrar los síndromes responsables de los síntomas y signos de un paciente, como algo un poquito más preciso. Y ya sabíamos que un síndrome corresponde al grupo de síntomas o lo que reporta el paciente, lo que dice, lo que se queja el paciente, y signos, que es la manifestación anormal que se halla en un examen y a través de la semiología o también mediante el examen clínico y también las pruebas auxiliares, que pueden ser laboratorio, puede ser electroencefalograma o puede ser tomografías o neuroimágenes. La palabra síndrome, no sé si la saben de dónde viene, entonces les voy a explicar que síndrome se divide en sin y dromos, y sin quiere decir juntos, como síntesis, ¿no? Es junta un concepto, o síndrome quiere decir sin, junto, y dromos viene de correr. Entonces la idea son cosas que van juntas. Un síndrome son cosas que van juntas. Un diagnóstico entonces sindromático es un diagnóstico de observaciones responsables de los síntomas y signos. Y los tipos de diagnósticos en neuropsicología, estoy tomado del libro de referencia que tenemos para esta materia, para este diplomado de Rubén Ardila. Habla de que hay un diagnóstico sintomático, otro etiológico, un tercero diagnóstico topográfico y el sindromático. Y vamos a desarrollar estos conceptos. Y por supuesto ustedes pueden revisar y profundizar en el manual que está en la plataforma. Empezando por el diagnóstico sintomático, ya que son síntomas los que reporta el paciente, pues es obviamente descriptivo. Puede ser de muchísimas formas, ¿no? Hablando de lo más frecuente en la práctica clínica sería la memoria, ¿no? Reportan en sus palabras: me olvido de las cosas, estoy teniendo olvidos, mi memoria está mal, no me acuerdo de nada, cosas así. A veces ya entran en detalles, por ejemplo, se me pierden cosas, me olvido de nombres, de citas, de fechas, etcétera. Tengo que anotar todo, también es muy frecuente, ¿no? Entonces a veces es bueno pedirle qué cosas anota, dame una muestrita, y entonces cuanto más larga es, pues más preocupante. El paciente puede describir también problemas para hablar o para entender, ya que nos señala un problema de lenguaje. No encuentro palabras, o lo que me dicen no entiendo, etcétera, etcétera. También puede haber dificultades reportadas como síntomas de que las cosas que antes las hacía bien fácilmente y ahora no puedo, se me hace difícil. Por un lado puede indicar hasta una depresión, que debido a la falta de energía, a la falta de vitalidad, claro, a la persona se le dificulta hacer las cosas, pero no es que no pueda. En cambio, en una persona que se olvida de cómo
a ver, organizar cosas que tenía que hacer en el día, llevar su agenda, hacer sus compras, cocinar directamente, ¿no? Que es una lista de tareas, ¿no? Que pues, hacer un plato no es tan fácil. Entonces encuentran que hay dificultades y que antes las hacía muy bien, de memoria, y ahora ya no. Una queja frecuente también como síntoma es la desorientación, ¿no? Me está pasando de que me desoriento en las fechas, creo que es un día de mi cita al médico y voy al otro día, eh, me quiero ir a trabajar el domingo, en fin, ya hasta es anecdótico. Pero de perderse sí es frecuente. Por ejemplo, me bajo más allá del paradero y de ahí me voy hacia el otro lado y me he dado cuenta que me he perdido, ¿no? Y entonces eh, la desorientación puede tener formas de espacio, de tiempo muy variadas. Y cambios de personalidad en realidad muchas veces son observados más que reportados. La familia, las personas más cercanas van a decir que está la persona apática, ya no conversa, no se comunica o algo así. O una que es muy frecuente, especialmente en pacientes con trastornos degenerativos tipo Alzheimer, como un síntoma precoz es muy frecuente la agresividad, irritabilidad y agresividad. Se enojan de todo, controlan más a los demás, donde vas, qué haces, se ponen celosos con la pareja, se ponen exigentes con los empleados, con la familia, con los nietos, no toleran el ruido, ¿no? Y etcétera. Son cambios que se notan poco a poco, generalmente son muy leves, pero cuando uno se da cuenta a lo largo del tiempo, se da cuenta que hay síntomas que están reportados como molestias, ¿no? El siguiente diagnóstico es el diagnóstico etiológico, que la palabra etiología quiere decir causa. Eh, este concepto viene antes de pasar a la descripción que tengo enseguida, el, el diagnóstico etiológico viene de la tradición médica de principios del siglo pasado, cuando se empezó a descubrir la causa de enfermedades infecciosas, y fue una verdadera revolución en la medicina, porque 200 años antes era un misterio saber qué causaba el cólera, qué causaba la rabia, qué causaba hasta la pulmonía, ¿no? El mismo resfriado, etcétera. Acuérdense que la palabra virus influenza viene de una connotación de hace mucho, mucho tiempo, en donde se pensaba que influenza significaba que a mucha gente le estaba dando la gripe porque había influenza de los astros, de las estrellas. No se sabía las causas. Entonces, en, en principios del siglo pasado, con el descubrimiento de, por ejemplo, el agente causal de la sífilis, el treponema pallidum, años después de demostrar que es una misma enfermedad, la sífilis primaria, la secundaria y la terciaria, que es la neurosífilis, eh, a través de Warner von Jauregg, que demostró que el agente etiología es una infección. Y así se descubrieron las causas de la tuberculosis, de muchísimas enfermedades infecciosas, y por ahí se fue desarrollando por los años 45-50 los antibióticos como tratamientos y vacunas, ¿no? Tratándose de virus, ¿no? Bien, entonces, si acá vemos un diagnóstico etiológico, la causa de la anormalidad cerebral, neuropsicológica, de la conducta, de todo lo que hemos dicho hace un rato, lo de desorientación, problemas y cambios de personalidad, eh, cuando se habla de un accidente tendrá una afasia traumática, porque la causa es un trauma. Diagnóstico sindromático corresponde a afasia, y traumático al diagnóstico de la etiología. Y el diagnóstico acá será síndrome afásico causado por un trauma. Es decir, antes y después del golpe, lesión, etcétera, era normal. Pero de a partir de es importante. Y eso nos va a llevar más adelante a hablar un momentito de la historia natural de la enfermedad. El diagnóstico entonces sindromático es una característica del diagnóstico neuropsicológico. Intenta establecer a qué síndrome o síndromes, más de uno, corresponden las anormalidades halladas en un paciente con una disfunción o daño cerebral.
Voy a ampliar un poquito, hablando, igual que he hablado en el diplomado presencial, de una experiencia que tuve cuando trabajé en el Hospital Víctor Larco Herrera, un hospital grande, psiquiátrico, de 20 pabellones en Lima, Perú, en donde hice buena parte de mi formación, incluso trabajé como psiquiatra de planta. En esa época se implementó un servicio de emergencia, era un servicio nuevo que no había. Entonces se implementaron una serie de instrumentos como la historia clínica de emergencia y tenía esta historia clínica tres niveles de diagnóstico específicos para un servicio de emergencia. El primero era el diagnóstico nosológico, es decir, podíamos ver que este paciente ya era una recaída de esquizofrenia, de depresión, o de epilepsia o trastorno mental orgánico con epilepsia, y en fin, ese ya iba el diagnóstico etiológico. En fin, muy bien, una persona puede tener esquizofrenia, pero ¿por qué viene emergencia? El segundo diagnóstico a nivel era de sindromático, que además de tener la esquizofrenia o sin llegar a un diagnóstico de nosológico, se podía hacer un diagnóstico sindromático, es decir, síndrome psicótico. Había desorientación, confusión, incoherencia, pero no había alucinaciones, no había un delirio claro, etcétera. O al revés, venían con ideas delirantes, pero con una conciencia clara, con una lucidez, con buen lenguaje, en fin, sin incoherencia y con muy rara percepción anormal, ¿no? Entonces no cabía para una etiología, un diagnóstico nosológico de esquizofrenia. Puede quedar entonces en una emergencia, que es lo que vi uno de urgencia en ese momento y en poco tiempo, un simple diagnóstico sindromático, síndrome psicótico, síndrome depresivo, síndrome orgánico cerebral, y eran muy frecuentes. ¿Por qué? Porque este caso iba a ser tratado, atendido, y luego se podría hacer un estudio ya más clínico. Y el tercer nivel es el más interesante. En un trabajo en emergencia psiquiátrica se desarrolló en esta historia clínica de emergencia del Hospital Arco Herrera un diagnóstico de conflictos. ¿Por qué? Porque una persona puede tener su diagnóstico etiológico, tiene el síndrome psicótico, pero ¿por qué viene emergencia? Es la gran pregunta. Entonces, ¿y por qué viene ahora y no vino antes o dentro de un mes? Resulta que el conflicto era que separación de pareja, lo más frecuente, pérdida de trabajo, violencia en la familia, haber tenido pérdidas, el más frecuente, ruptura de relación amorosa. Entonces ya teníamos una lista como de ejemplos que había que revisar y preguntar y ver y anotar cuáles eran los conflictos y cómo se hace esto. ¿Por qué ha venido hoy? ¿Qué tiene? ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que lo trae? Y uno tenía que anotar literalmente: no me tengo nada, me han traído, la policía tiene la culpa, no sé qué, me están contaminando y tanta cosa ya, según lo que era para el conflicto en ese momento para el paciente. Entonces el diagnóstico puede tener varias miradas, ¿no? El sindromático es uno que es muy frecuente en medicina, es frecuente en neuropsicología, pero que nos acerca a un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Ojalá llegáramos a la etiología de la causa de la anormalidad, por ejemplo, accidente cerebrovascular que ocasiona el síndrome, un accidente traumático que ocasiona el síndrome y así, o una infección, ¿no? Como vamos a ver en un ejemplo más adelante. Bien, hablando de la importancia de la historia de la enfermedad, cuando estamos hablando de un síndrome, este concepto de la historia de la enfermedad o la historia natural de la enfermedad se atribuye a Hipócrates, que vivió hace prácticamente 2000 años, y él describió que toda enfermedad, toda, una gripe, un derrame, una encefalitis, por ejemplo, tiene estas etapas: el pródromo, que también como síndrome es pro, antes de dromos, correr. Pródromo, donde los síntomas son vagos, ¿no? Aislamiento, ¿no? Desinterés, y así, ¿no? Menos comunicación, nada más. Pero luego inicia y vienen los síntomas primeros, ¿no? De que ya olvidos, etcétera, o empezar a tener voces, alucinaciones o cambios de conducta,
agresividad, etcétera. Ya se instala la persona con un, y estoy hablando por ejemplo de un trastorno demencial que poco a poco va empezando y ya cuando se instala ya tiene desorientación, incoherencia, afasia, pierde palabras, pierde apraxias, ¿no? Inhabilidades, etcétera. Y luego ya tenemos ahí el diagnóstico hecho de la nosológico, qué es lo que tiene. La etiología de una demencia es variable, ¿no es cierto? Entonces no podemos saber cuál es el etiológico, pero de ahí ya podemos predecir el curso y finalmente cuál será el desenlace. Este modelo viene mucho de las enfermedades infecciosas. Una gripe tiene un malestar general, luego viene una congestión, un dolor de cabeza y fiebre leve, pero después cuando se instala ya tiene catarro, fiebre franca, tos, dolores, etcétera, y ya uno va a la cama, ¿no? El curso, bueno, va a pasar en unos cuantos días y el desenlace es que uno se va a curar, pero en una enfermedad como una viruela, una cosa infecciosa grave, desenlace obviamente puede ser fatal. Hipócrates también habló del pronóstico, según la progresión de la enfermedad. Y también hablaba el pronóstico va a ser favorable, desfavorable o no sé, francamente no sabemos, ¿no? Hay que observar la progresión de síntomas. Algunos se detienen, algunos empeoran rápidamente. Y por lo tanto la historia de la enfermedad es sumamente importante para llegar a entender un síndrome y por eso es tan importante conocer antecedentes que vienen antes del trastorno. Ha habido historia de trauma, de infección, de hipoxia y especialmente la historia perinatal y prenatal es muy importante, el desarrollo psicomotor es importante. eh, para un cambio de la conducta, intoxicación será importante o síndrome degenerativo, obviamente relacionado con la edad o con algún otro trastorno, por ejemplo el síndrome de Down, que muchas veces degeneran tempranamente a una demencia y otras. Repito que es interesante hablar de intoxicaciones porque a veces son crónicas y estoy lanzando un poco la idea de que en nuestro país hay muy poca investigación de las secuelas neuropsicológicas de intoxicaciones crónicas, por ejemplo, en un país minero donde hay eh, mercurio, ¿no? Plomo y una serie de metales pesados, venenos, arsénico, etcétera, etcétera, en el ambiente, en población, en el agua, en bueno, en la comida incluso, ¿no? Que podrían después llevar a un síndrome degenerativo cerebral, ¿no? Entonces la importancia de la historia es mirar para atrás, ¿no? ¿Qué era lo que puede explicar esto? Para eso se hacen estudios de seguimiento, o sea, de cohortes, se sigue una población desde que nace hasta que se presentan síntomas y se ven cuáles tenían que exposiciones en el comienzo de su vida, antes incluso de la enfermedad, o sea, antes de este pródromo, del inicio, ya cuando se instala uno puede empezar a mirar para atrás. Bien, en la neuropsicología vamos a comentar de que se está viendo un cambio de paradigma y acá cito, ven abajo la cita del libro de Kolb y Winshaw eh, del año 2005, quizá la fecha no es precisa, pero estos autores son ingleses y dicen que la neuropsicología ha ocurrido un cambio enorme en los últimos 25 años, tanto la neurología también, que viene del desarrollo de imágenes funcionales del cerebro. Por ejemplo, la tomografía, donde se ve mucho mejor que en una radiografía, ya no se ve solamente huesos, sino se ve contenidos. Y se ve cerebro, se ven así, ¿no? Ventrículos y todo eso. La tomografía por emisión de positrones, el PET, es una tomografía pero en la cual se utiliza una inyección de una sustancia como un radioisótopo, es decir, por ejemplo, el carbono radioactivo que va incluido en moléculas de glucosa y la glucosa es consumida por el cerebro, específicamente en áreas activas del cerebro. Entonces,
la tomografía por emisión de positrones es una imagen funcional porque podemos observar en la pantalla en vivo qué áreas del cerebro están activas en, por ejemplo, el funcionamiento de matemáticas o al lenguaje, al hablar. Una de las cosas sorprendentes que ha revelado esta metodología moderna, tecnología moderna, ha sido que, por ejemplo, en pacientes esquizofrénicos, eh, con los oídos tapados y no están oyendo ningún ruido en un cuarto silencioso, la tomografía revela que las áreas de Wernicke, en el área del lóbulo temporal del hemisferio dominante, están activas, como si realmente estuviera escuchando voces. O sea, podemos decir que realmente hay una actividad cerebral verbal, aparentemente, pero de ahí lo que interpreta el paciente es la parte psiquiátrica, ¿no? O sea, que si son, qué le dicen, cómo le dicen, qué significa para la persona, ya será muy variable. Pero antes no se podía demostrar eso, solamente con estas tecnologías se ha podido demostrar que, por ejemplo, en las personas depresivas hay una disfunción o hipofunción frontal, y particularmente en la zona órbito-medial frontal, comparado con la misma persona pero sana, o que en los adictos a drogas hay una hipofunción general de la corteza cerebral, eh, comparado con esa misma persona y con controles por supuesto sanos, eh, con la misma persona 90 días después. Empieza poco a poco a recuperarse la actividad cerebral. La otra tecnología moderna de imágenes es la resonancia magnética funcional, que es realmente alta física entender cómo funciona esto, pero hace las ondas magnéticas hacen resonar, hacen vibrar los átomos, y estos se pueden captar en una imagen de placa, ¿no? Como de rayos X, y tiene mucho mayor detalle que la tomografía, y también puede activarse con inyección de sustancias como yodo radiactivo o carbono radiactivo, etcétera. Entonces, estas imágenes de resonancia magnética están mostrando cosas tan sorprendentes como que ciertas partes del cerebro se activan al pensar en el pasado y otras partes en el futuro. Bien, solamente con la idea ya es una función, ¿no? Y para seguir con el cambio de paradigma que ha hecho revolucionar, está revolucionando la neuropsicología, es el electroencefalograma con mapeo digital, que muestra actividades normales y anormales como lugares calientes, donde puede haber tumores, puede haber focos irritativos que salen en el trazado electroencefalográfico como rayas muy grandes, muy movidas, muy intensas, pero aquí saldrán en una cabeza como lugares de alto color. Bien, entonces, antes el rol del neuropsicólogo era básicamente de hacer, diagnóstico con las pruebas, llegar probablemente a la localización y a los cambios de la función cerebral. En la actualidad, según Colby Winshaw, el cambio de paradigma, gracias a estas neurociencias y a otro adelanto que voy a mencionar enseguida, es de evaluar y rehabilitar a pacientes con enfermedades crónicas como accidentes cerebrovascular y lesiones de la cabeza, ¿no? Traumáticas, etcétera. Sin embargo, hay limitaciones, aún con las mejores técnicas, ¿no? que tenemos cualquiera de ellas. En algunos casos no se va a detectar ninguna alteración funcional que expliquen el síndrome que presenta el paciente. En el libro de Colby Winshaw, en el capítulo de evaluación, menciona un caso de una señora que sufre un accidente de tránsito, que le choca por atrás, golpea la cabeza contra el asiento, respaldar del asiento, y luego rebota hacia el volante, ¿no? Se golpea, tiene una desmayo muy breve, luego una recuperación normal, pero empieza a tener síndromes de afasia, y que todos los estudios de funcionales, todos estos salieron normales.
no había cómo localizar qué cosa es. Y mencionaba yo en el módulo presencial que esto puede ocurrir cada vez más, es más importante eh, poder demostrar que evidentemente hay cambios en la función, eh, particularmente cuando hay accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque hay de por medio, por ejemplo, luego de un accidente una persona demanda a otra porque ya tiene una discapacidad y aún salga negativa los estudios funcionales, la mejor opción será una valoración neuropsicológica de qué funciones están alteradas y qué defectos presenta el paciente y que se pueda comprobar. Y por eso en la clase anterior hablábamos de la confiabilidad, ¿no? Intertest, entre evaluadores, la construcción de pruebas que llevan a un preciso diagnóstico y que es lo único que hay para demostrar que esa persona sí ha sido afectada, así no haya sangre en la cabeza, para ser bien claro, ¿no? Bien, hablando un poco del desarrollo de las pruebas diagnósticas, siguiendo el tema del diagnóstico, de los años 50 a los 80 se desarrollaron muchas baterías de test, pero con diferentes enfoques, ¿no? Muchas de estas baterías, como la de Halstead-Raytal, tenían el concepto previo de puntos de corte. En una clase anterior hemos hablado de que la prueba de Benton, de reconocimiento de imágenes, tiene 60 láminas que si es que se reconocen adecuadamente, hay una prueba de denominación para reconocer 60 láminas diferentes, ¿no? Nos va a dar un 100% de función verbal y de denominación. Entonces es un ejemplo y se usan percentiles, ¿no? Para ver en cuál percentil está la persona, más o menos como ustedes saben hacer con el Raven, ¿no? Hay percentiles de alto rendimiento, mediano y bajo. Bien, este tipo de pruebas, el Benton, Bender, el Raven, se desarrollan en esta época, tienen concepto de punto de corte. El Bender, los psicólogos que ya lo practican y conocen mucho mejor que yo, me pueden enseñar, por supuesto. Tiene otras funciones hasta proyectivas, pero el tema es de que las pruebas psicométricas con puntos de corte tienen sus dificultades. Un funcionamiento por debajo de un cierto nivel no siempre se puede tomar como indicador de que hay lesión, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque hay mucha variabilidad entre seres humanos. La organización cerebral variará con muchos factores como el sexo, ¿no? La distribución de áreas es diferente, la lateralidad que hace que zurdos, diestros y ambidiestros tengamos diferencias, la edad por supuesto, la educación, experiencia y yo diría ahí tantas cosas más como el consumo de alcohol y cosas así. En la siguiente tengo una breve explicación de por qué dice la experiencia. Vamos a las pruebas. Aquí está. La experiencia modifica el cerebro. Hay estos tres ejemplos. Un estudio realizado en los años 90, fines de los 90, del volumen del hipocampo medido en taxistas de Londres. Para esto debo explicarles que en Bolivia tú te compras un sticker que dice taxi, le pegas al parabrisas y ya eres taxista, ¿no es cierto? Pero en Londres no es así. En Londres tienes que tomar un curso, dos cursos, no sé cuántos años, tienes que conocer la ciudad, las reglas de tránsito, saber de mecánica, mil cosas, atención al cliente, supongo, muchísimas cosas, y conocer realmente el mapa de la ciudad de Londres y luego tomar exámenes prácticos, cómo se llega de aquí a allá, en cuánto tiempo, qué rutas alternativas hay, y Londres es una ciudad enorme. Muy bien, agarraron taxistas con muchos años de experiencia de trabajo en la práctica que habían desarrollado, por supuesto, estas habilidades espaciales, ¿no? De geográficas, esquemas, ¿no? Para llegar de un punto al otro. Y los metieron al resonancia magnética, si no me equivoco, y entonces los compararon esos cerebros con grupo control de personas con no taxistas que podrían ser de cualquier profesión
y observaron una significativa diferencia en el volumen del hipocampo de los taxistas. Es decir, que la experiencia produce modificaciones en el tamaño, el crecimiento neuronal, las conexiones neuronales, las redes, especialmente del área de la memoria espacial y del lado derecho. Otro estudio, siguiendo esta línea también de los 90, fines de los 90, comienzos del año 2000 para adelante, es el estudio de cuerpo calloso en músicos y particularmente músicos que usan ambas manos, por ejemplo, guitarristas, pianistas, violinistas, chelistas, etcétera, ¿no? El, encontraron que el cuerpo calloso era significativamente más grueso en la parte posterior en los músicos, y eso lleva a entender, cuando ya se ven las imágenes funcionales, que el músico utiliza, por ejemplo, el lado izquierdo para llevar la rítmica, 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4, y lleva su tiempo, ¿no? Si se fijan, un músico, la mayoría son zurdos, son diestros, y usan su pie derecho para llevar el compás, ¿no es cierto? 1 y 2 y 3 y 4, pero la melodía, la pasión, el color de la música está en el hemisferio derecho. Entonces hay un intercambio pues súper rápido, importantísimo y inmediato, ¿no? Que hace que la música sea pues tanto una actividad rítmica y regular como una actividad artística, expresiva, emocional. Bien, entonces los músicos tienen su cuerpo calloso muy desarrollado en la parte posterior, los taxistas tienen su hipocampo derecho más desarrollado que las personas que no son taxistas, ¿no? Y eso lleva a la anterior afirmación de que la, ups, eh, aquí está, la experiencia influye en la formación del cerebro. Y otras modificaciones demostradas son la función cortical general en adictos a estimulantes, alcohol, etc. Los adictos a anfetaminas, cocaína, etc. tienen, en épocas de consumo, tienen una hipofunción, una baja función, está apagado el cerebro, que se recupera muy lentamente, en más o menos 90 días. No es casualidad que muchos programas de rehabilitación duran 90 días, porque recién a los 90 días ya tienen neuronas suficientes para decidir mantenerse en abstinencia. Y por otro lado, los síntomas pues pueden ser invisibles, porque pueden ser altamente específicos o aislados, y no van a salir en ni un estudio de imágenes, por ejemplo, solamente la pérdida de visión de color, caso reportado por Jessor y otros en el libro de Winshaw. Entonces, un problema serio en esta época fue del desarrollo de baterías, fue la ausencia de teorías para la construcción de baterías que se basen en cómo funciona el cerebro. Los conocimientos realmente de la función cerebral se basaban hasta los años 60, 70, 80 principalmente en la observación clínica. Y obvio, gran respeto a los neurólogos del siglo pasado, ¿no? Que hicieron una neurología descriptiva pero fabulosa y muy buena. Pero pocos clínicos, aparte del gran Alexander Luria, trataron de formular una teoría general de cómo funciona el cerebro para producir la cognición. Y ustedes saben que Luria habló había los tres sistemas funcionales o unidades funcionales del cerebro, donde una tiene que ver con el tono, la vigilancia, la actividad cerebral, el otro tiene que ver con la percepción del mundo exterior e interior, que es la segunda unidad, que es de los lóbulos temporal, parietal y occipital, y la tercera unidad él ya llama de la unidad de la planificación y ejecución. El gran adelanto después de Luria, hacia los años 90, fue de la neurociencia cognitiva. Recordemos que de los años 90 se publican muchos estudios de por ejemplo, la psicología cognitiva, que para el manejo de la depresión fue popularizada por Beck, que
dice que hay una forma de pensar que se relaciona al estado afectivo depresivo. Es un pensamiento pesimista, de futuro negativo, de un pasado culposo, todas esas cosas, y que Beck decía que no están en la realidad y que utilizando técnicas cognitivas se puede hacer cambiar a la persona la forma de pensar, y eso altera incluso el funcionamiento cerebral y obviamente clínicamente los síntomas. En estas épocas también aparece la programación neurolingüística, que se basa en muchas teorías, la cognitiva y muchas otras. Dicen ellos que cogen lo mejor de cada una de ellas y eh, sin embargo ya se va hablando más del entendimiento de cómo funciona o no funciona el cerebro en ciertas situaciones. Entonces los estudios de caso emergen nuevamente, formando todo un repertorio, aporta esto así, este otro caso y mucho más, y sobre la evidencia de neuroimágenes y de explicaciones de la neurociencia cognitiva se desarrollan nuevas teorías. Y estas se apoyan en las tecnologías, como decía, eh, estructurales y funcionales. Esto es citado por Colby Winshaw según Charles. Otros cambios de los años 90 para adelante que han aportado a la neuropsicología es que se utilizan modelos estadísticos o software multivariado, tales como el Structural Equation Modeling, ¿no? Modelaje de ecuación estructural, que son programas específicos que pueden combinar y seleccionar gran cantidad de variables. Por ejemplo, en una población de 5.000 personas, 5.000 casos, un estudio que tenga 200 variables. Entonces 200 por 5.000 es una enorme cantidad, y estos programas estadísticos pueden entender, por ejemplo, cuáles redes neurales, ¿no?, que están reportados a través de las neuroimágenes y a través de las pruebas, se alteran, tanto en un individuo en casos comparados con controles como en grupo de casos. Y el diseño de test empieza a tomar este conocimiento. De manera que, según Colby Winshaw, la neurociencia cognitiva ha cambiado y está cambiando la forma en que la práctica de la neuropsicología se hace y se hará en el futuro. Un avance muy importante ha sido encontrar qué función tiene el lóbulo frontal derecho. Tradicionalmente se pensaba que el lóbulo es un lóbulo silencioso, ¿no? Y ustedes recordarán de la década de los 40, 30, 40, 50, se hacían, pero impunemente, se han practicado miles, pero decenas de miles de lobotomías. El paciente, antes de los años 50 y 60, en realidad, que aparecen los psicofármacos, ¿no?, la era de la neuropsicofarmacología, con el descubrimiento obviamente de la clorpromacina por el año 1960 prácticamente. Antes no había mucho que hacer. El paciente agresivo, agitado, etcétera, etcétera, era operado, ¿no? Y se le hacía un corte al lóbulo frontal y luego la persona se ponía apática. Les recuerdo que tienen que ver la película Atrapados sin salida, donde se ve el caso, ¿no?, de el premio Oscar, además, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, ya. Entonces, el actor representa un caso de una personalidad aparentemente borderline que causa problemas en un psiquiátrico y lo acaban operando, ¿no?, sin que tenga realmente esquizofrenia ni nada de eso. Históricamente no era, pues, se podía operar porque no pasaba nada, ¿no? Seguía después de la operación memoria, lenguaje, funciones motoras, vegetativas, todo seguía igual. Entonces era muy difícil de saber qué hacía, y era inaccesible mediante métodos previos, con neuropsicológicos, ¿no?, antes de la nueva tecnología funcional. Y actualmente se ha demostrado que el lóbulo frontal derecho es muy importante en la cognición, aprendizaje y conducta social.
¿no? Según una revisión recomiendo Stuss y Levin. Stuss es un autor muy interesante. Entonces, el reconocimiento de caras, expresiones, intenciones, de acá viene a desarrollarse la teoría de la mente, ¿no? Si hago esto, ¿qué pasa si el otro hace lo otro? Y así, ¿no? ¿En qué situación estoy? ¿Dónde estoy? Porque es parte de la orientación y de la planificación, el lóbulo frontal. Entonces se ha encontrado que estas áreas se activan ante estímulos de rostros, situaciones sociales, imágenes y cosas así. En el tema de hoy tenemos que seguir hablando de la neuropsicología cuantitativa y hay cosas, continuando de la clase pasada, que hablábamos de las mediciones, de la precisión, de la validez, de la confiabilidad, de las medidas, digamos. Vamos a continuar con esto. Una prueba, una prueba puede tener puntajes muy similares cuando hay poca dispersión, y entonces esta dispersión se llama leptocúrtica. Cuando los puntajes representan una dispersión muy amplia, es decir, se toma la edad de un grupo de 100 personas y hay de todas las edades, entonces la dispersión va a ser muy amplia, ¿no? Pero si se toma al cuarto medio de un colegio, va a ser leptocúrtica, porque el promedio va a ser más o menos 17, 18 años. En la siguiente lámina vemos lo que es la curtosis. Si ustedes utilizan el programa SPSS, cuando ven las órdenes que pueden hacer para ver desviación estándar, pueden hacer clic en cuartiles, por ejemplo, y también hay curtosis. ¿Qué es la curtosis? Nos va a tratar de mostrar cómo se distribuye esa muestra. Repito el ejemplo: una población de la Plaza Murillo, ¿no? De gente de todas las edades versus una población de un curso del cuarto medio, ¿no? Entonces la curva de la izquierda aquí es la leptocúrtica, donde hay un, una distribución con baja dispersión. Las edades son muy cercanas, 16 a 18 años. La mesocúrtica es más amplia y la platicúrtica es muy amplia, ¿no? Es una dispersión alta. Esto nos lleva a hablar de las medidas de tendencia central. Ustedes recordarán lo que han llevado en estadística, que tenemos la media, la moda y la mediana. La media es el promedio de los valores observados en diferentes casos o sujetos. Puede ser por, de nuevo, la edad. Estamos coleccionando toda la gente de la Plaza Murillo y les preguntamos su edad, y habrán desde niños, bebés, incluso hasta ancianos, ¿no? Y entonces la media será la suma de las edades de todo el mundo dividido entre el número de personas. Esto nos dará la media. Y la mediana es el punto en el cual la mitad de los casos se encuentran por encima de ese valor. Entonces esta es la mediana aquí. Eh, Hay mucha gente joven, digamos, a un lado, y la mediana es la edad promedio, una edad donde la mitad de los casos está por acá y la otra mitad, entonces habrá como gente de 40 años, ¿no? Y esa es la mediana. Y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia. Resulta que ese día están pasando por la Plaza Murillo una promoción y muchos son jóvenes, entonces la moda es 20 años, ¿no? Muy bien, entonces estas son las medidas de tendencia central que nos ayudan a ver variables, ¿no? Con esta perspectiva. Eh, el, eh, el uso en la aplicación de pruebas también sirve, por ejemplo, para ver la respuesta a la aplicación de test de inteligencia, por ejemplo, el Raven, o otras pruebas de inteligencia, ¿no? La fluidez verbal, que hemos hablado varias veces, cuando se le pide a una persona que en 30 segundos se le da el tiempo exacto y se le pide que dicte todos los nombres de hombres que puede acordarse, entonces ya en 30 segundos, entonces se saca un promedio de muchas personas. Eh, y así, otros ejemplos que no sé, en este momento no me vienen.
Esta lámina está en la lectura del libro de Ardila que se les ha dado. Y acá es más detalle, la figura de la derecha, la mayoría de los sujetos obtienen puntajes bajos y está como a la izquierda de la curva, ¿no? De la media. Y en el caso de la figura de la izquierda, ¿no? La mediana menor que la moda, es decir, lo más frecuente. En la figura de la derecha, la mayoría de los sujetos obtienen puntajes bajos y la media es mayor que la mediana. El ejemplo que da Ardila es un examen a un curso, ¿no? En donde si son homogéneos, entonces se parecen la media, la mediana y la moda. Si el examen está muy fácil, entonces todos aprueban, ¿no? A nota alta se van por acá, la mayoría. La moda es muy alta. La mitad se distribuye a puntaje muy alto y de ahí relativamente. Y cuando el examen es muy difícil, se va al lado izquierdo de la moda y de la media, de la media, y entonces quiere decir que un gran número se fue para allá. Otra forma de aplicar las estadísticas es las medidas de dispersión. La dispersión se refiere a la variabilidad de puntajes. Ya, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer unos ajustes. Permiso.